Mis hermanos, vamos a leer la palabra de Dios una vez más. Agradezco al Señor por su infinita bondad, misericordia que Él ha tenido con nosotros, porque el Señor ha sido misericordioso, sé que con mi vida, también sé que con la de usted. En momentos difíciles que vivimos, una vez más estamos transmitiendo este mensaje, a pesar que la iglesia está vacía casi y que quizás se nos está prohibiendo por el problema sanitario del COVID-19, que no podemos realizar servicio, pero queremos entregar una palabra para que cada uno de ustedes, mis hermanos, pueda alimentarse de la palabra del Señor y quizás no deje de escuchar palabra de Dios. Así que en el nombre de Jesucristo, mis hermanos, yo quiero pedirles que usted busque en su casita ahí la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 14, versículo 25. Y vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer la palabra del Señor. Y dice así la palabra de Dios. Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta es la palabra del Señor para el día de hoy. Y yo quiero, mis hermanos, en el nombre del Señor, decirle a usted que es difícil. Es difícil poder seguir al Señor. Es difícil seguir al Señor y creo que uno de los trabajos más hermosos es poder seguir a Cristo. Así que en el nombre del Señor quiero dar comienzo a esta exhortación. Así que dice, lo que cuesta seguir a Cristo. Quizás nosotros, todos los hijos del Señor, estamos con todo el anhelo, con todo el entusiasmo para poder seguir al Señor. Nosotros un día llegamos aquí al conocimiento de Jesucristo como único Señor y Salvador de nuestras vidas, y nuestra vida fue transformada. Eso es innegable, es algo que cada uno de los que hemos compartido al Señor en nuestras vidas podemos dar fiel testimonio de que cuando el Señor llega a nosotros, todo se transforma, todo es distinto. Así que yo quiero decirle, hermano, que eso es hermoso, eso es maravilloso, poder haber aceptado a Jesús en el corazón,
haber aceptado a Cristo en nuestras vidas, porque hubo un cambio en nosotros, comenzamos nosotros a vivir distinto. Y la palabra del Señor dice que nosotros pasamos de muerte a vida eterna. Y a la verdad esto es hermoso, es grandioso. Pero mis hermanos, esto lleva una responsabilidad. Lleva una responsabilidad muy, muy grande, en el cual cada uno de nosotros tiene que ser responsable de lo que ha recibido de Dios. Y cuando digo que hay que ser responsable de lo que hemos recibido de Dios, me refiero también a poder, como el mensaje anterior, ser buenos administradores de lo que el Señor nos ha entregado de la gracia de Dios. Para que así nosotros podamos fielmente ser buenos discípulos. Jesús, para poder impactar a todo el mundo, buscó a 12 personas. Él quizás lo pudo haber hecho solo, indudable. Él era el Hijo de Dios, tenía todo el poder. Podía haber dicho alguna palabra y todos se hubieran postrado a sus pies. Pero el objetivo de Dios va mucho más allá. Va mucho más allá de poder ver y a lo mejor actuar. Va mucho más allá de poder considerar. Lo que Dios desea es que de nosotros haya una necesidad de poder buscar a Dios. De que nosotros hayamos encontrado en Cristo nuestra salvación. Porque la palabra del Señor nos dice que por cuanto todos pecamos, estábamos todos destituidos de la gracia de Dios. Pero fíjese que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es para que cada uno no se gloríe. Porque dice la palabra del Señor que esta salvación no se alcanza por obras, sino que se alcanza por fe. Y esta salvación que se alcanza por fe es para poder decir, sí, yo creo en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero habiéndonos nosotros encontrado en una situación en la cual pudimos aceptar a Cristo como Señor y Salvador, nosotros pudimos entender eso. Pero habiéndole aceptado y habiendo dicho, sí, creo que Jesús es el Señor y Salvador de mi vida. Una vez efectuado esa confesión, nuestra vida tiene que cambiar. Y Jesús lo ejemplifica de la siguiente forma. Y le dice el versículo 25 que gran multitud venía con él. Pero ¿sabe? El Señor sabía que ellos iban en busca de milagros, en busca de panes, en busca de peces. No había un convertimiento genuino. No había un convertimiento genuino, porque hoy en día, estimado hermano, en el nombre del Señor lo digo, hoy en día hay muchos que llegan a las iglesias con algo en mente: buscar los panes y los peces y los milagros. Y cuando hayan recibido eso, como buscaban eso y no buscaban otra cosa más, se van. Abandonan esta carrera. Pero el Señor no quiere esos discípulos, no quiere a ese tipo de personas.
El Señor desea tener en cuenta o tener en sus filas a hombres comprometidos, a hombres y mujeres comprometidas que estén dispuestos a sacrificarse por el Señor. Y viendo a esta gran multitud de gente que iban con él, volviéndose a ellos, dice que les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mire qué grandes palabras usa el Señor. Palabras que a lo mejor en ese momento marcaron la diferencia entre aquellos que buscaban realmente al Cristo vivo o aquellos que buscaban algo del Cristo vivo. Marcaba la diferencia entre buscar a Dios y buscar un milagro de Dios. Aquellos que buscaban realmente la presencia del Señor en sus vidas pudieron comprender ese mensaje. Pudieron entender el mensaje que Jesús les había entregado en ese momento. Pero aquellos que no buscaban realmente su presencia y que ellos deseaban solamente un milagro o deseaban ser saciados, no pueden comprender lo que Cristo desea entregar en ese mensaje. Es fuerte, es verdad, es fuerte el poder decir: miren, si ustedes no aborrecen a sus padres y madres y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, no, y aún así sus propias vidas no pueden ser mis discípulos. Entonces nos pone en jaque y nos dice: pero ¿cómo voy a aborrecer a mi propia familia, a mis propios padres? Y ahí empezamos a dudar. Pero fíjese, hermanos, que la palabra aborrecer, aquí cuando dice Jesús y no aborrece a su padre y a madre, no significa el cómo la entendemos nosotros como aborrecer o odiar, sino que Él quiere decir el que no quiere menos a sus padres o a su madre o a su hermano, menos que a mí, no puede ser mi discípulo. Y eso nosotros lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo capítulo 10, versículo 37. Y dice así: veamos, mi hermano, que el Señor desea también, habla en el libro de Mateo. Mateo exactamente habla el mismo acontecimiento que está hablando Lucas. Este mismo acontecimiento que habla Lucas, lo habla Mateo y dice: ¿no pensáis que he venido a traer paz? 37. Y dice el versículo 34, ¿no pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No he venido a traer paz sino espada, porque he venido a poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama, escuche bien el versículo 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Así dice el Mateo capítulo 10, versículo 37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí.
Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esta misma palabra es que habla el evangelista Mateo y el evangelista Lucas. Así que cuando nosotros nos referimos a el que no aborrece a su padre y a su madre, o mujer o hijo, se refiere a que no lo ame más a ellos que a Cristo. Nosotros amamos a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, si nosotros queremos ser hijos de Dios, si nosotros queremos ser discípulos del Señor, porque la palabra del Señor nos dice que la gran comisión que le encargó a sus discípulos fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y nosotros somos parte de eso. Y nosotros debemos seguir al Señor siendo discípulos de Él. Discípulo significa ser un seguidor, pero no solamente un seguidor, sino que un seguidor que hace lo que su maestro le enseña. Amén. Nosotros queremos, hermanos, en el nombre del Señor, quiero hacerle mención a usted que usted ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Y eso es grato y es bueno delante de Dios. Pero más aún, Dios quiere una responsabilidad en usted. Que usted ame más a Dios, a Jesucristo, que incluso a su propia familia. O mejor aún, a su propia vida. Y estamos nosotros amando más a nuestra familia que al Señor. Fíjese que lo podemos ver o descifrar de la siguiente forma. A veces nos ausentamos en la casa del Señor y no venimos a buscar palabra de Dios. En algo tan simple se manifiesta. Y nos quedamos en la casa porque, no sé, llegó un familiar. A lo mejor no lo ve hace mucho tiempo, pero dice la palabra del Señor, el que no ama, o sea, el que aborrece a su padre, a su madre, hija, hijo, o al que ama más al que ama más a Jesús, más que a sus padres, que a sus hijos, que a todo, ese es un verdadero discípulo de Jesús. ¿Usted quiere ser oidor de la palabra del Señor o quiere ser hacedor de ella? Yo quiero decirle, estimado hermano, en el nombre del Señor, que nosotros debemos ser hacedores de la palabra del Señor. Amén. Y si bien el Señor no nos manda a aborrecerlo, así literalmente, sino que nos dice que le amemos más a Él que a nuestra propia familia, o que a nuestros propios intereses incluso. Yo quiero ser un profesional, quiero ser ingeniero, quiero ser doctor. Yo le digo, estimado hermano, eso no es malo. Pero si usted siente el llamado de Dios, siente el llamado de Dios en su corazón y usted dice, no, voy a seguir las huellas de Jesús. Voy a seguir al Señor en mi vida y voy a postergar de hacer lo que mi corazón anhelaba. Téngalo por seguro, hermano, téngalo por seguro que el Señor le va a recompensar 100 a 1. Y no lo haga por la recompensa, sino que hágalo porque usted ama al Señor. Téngalo por seguro que el Señor va a recibirle de tal forma que le va a ser un buen discípulo de Él. Y le va a enseñar y le va a
ayudar a caminar, en todas las cosas. No estoy diciendo con esto que usted deje de estudiar, hermano, no. Yo estoy hablando cuando hay un llamamiento. Entonces, el Señor nos dice, mire, si ustedes no aman más a mí que a su propia familia, si no me aman más a mí que a sus propias vidas, no pueden ser mis discípulos. Porque ¿quién de vosotros queriendo, y escuche bien este ejemplo que quiere dar el Señor, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos para ver si tiene lo que necesita para edificarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean comiencen a hacer burla de él. Y aquí, estimado hermano, quiero detenerme porque he visto con mis propios ojos, y Dios permita que a mí no me suceda ni a usted le suceda, he visto a muchos cristianos hoy en día que vagan por el mundo. Que quisieron ser algo delante de Dios, que quisieron seguirle al Señor, pero amaron más sus vidas, amaron más sus ideas, amaron más sus deseos y no amaron más a Jesús. Entonces solos comienzan a tomar un camino diferente y los he visto a muy mal traer. Y no quiero amenazar con esto, sino que quiero decirle que muchos se dan cuenta de que aquellos que quisieron seguir al Señor no lo pudieron hacer porque sus propios intereses estaban de por medio. Sus propias ideas estaban de por medio. Sus propias familias estaban de por medio. Y no había un amor genuino al Cristo Redentor de nuestras vidas. Así que, estimado, meditemos nosotros y pensemos bien. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién estamos siguiendo? ¿Y qué es lo que aquel que nos pide, qué es lo que hagamos por él? Así que dice el versículo 31, ¿o qué rey al marchar en guerra, a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Este rey es un rey astuto, que no quiere ver la ruina. Pero fíjese que hay muchos cristianos que ¿cómo se podría decir? No actúan con esa misma astucia que ese rey. Y no nos damos cuenta a quién vamos a seguir. ¿Por qué? Porque decimos ser cristianos, pero seguimos haciendo lo que hace el mundo. Seguimos diciendo que somos hijos de Dios, pero seguimos haciendo lo que hace el mundo. A lo mejor nosotros predicamos en la calle, escuche bien esto, predicamos en la calle y decimos que Cristo viene, que Cristo transformó mi vida, pero mis hechos en donde yo vivo me dicen lo contrario. Esto no es un juego. El Evangelio de Cristo no es un juego. El Evangelio de Cristo es serio. Quizás muchas veces nos hemos caído, es verdad. Quizás muchas veces hemos flaqueado, es verdad. Y a todos nos pasa en diferentes etapas de nuestra vida. Pero lo que consideremos es que nosotros amamos más a Cristo y por eso yo necesito de Él y vengo hacia Él para poder buscar palabra de vida eterna. Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién iremos, Señor, sino a ti?
Solo tú tienes palabra de vida eterna. Amén. ¿A quién podremos ir? Podremos ir donde el pastor, donde el hermano consejero, donde el hermano diácono o la hermana Dorca. No. Nosotros necesitamos ir a Cristo. Porque es en Cristo en donde nosotros encontramos bienestar a nuestra vida. Pero para seguir a Cristo nosotros tenemos que dejar ciertas cosas. Para seguir al Señor, yo tuve que dejar cosas. Cosas que a lo mejor hasta me pueden avergonzar. Pero yo las necesito dejar por amor a Cristo. Yo necesito dejar el apego que tengo hacia mi familia, hacia mis parientes, hacia las cosas que yo deseo, hacia mis intereses. Dejar todo ese apego y apegarme a la vida, que es Cristo Jesús. En eso se conoce un verdadero discípulo. Y quizás puedo ser extremista o Jesús mismo, porque Él es el que da esta palabra, puede ser extremista en esto, pero es la verdad. Cristo necesita verdaderos discípulos. ¿Y sabe para qué? Para extender el reino. ¿Cómo puedo yo anunciar el reino del Señor? Y yo decirle, Cristo cambia, Cristo perdona, Cristo acá, Cristo allá. Y mi vida como un mundano cualquiera. Así no voy a tener provecho. Así nadie me va a creer. Así nadie va a confiar. Es necesario que la iglesia de Cristo se aparte. Se aparte por amor a Jesús. Y se aparte de todas las cosas que le hacen daño sobre todo. Así que mis hermanos, en el nombre del Señor, yo quiero decirle, y el versículo 27, vuelvo atrás, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Amén. Estimado hermano, en el nombre del Señor, así dice Jesús, no lo digo yo. Así lo dice Jesús, que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, nosotros debemos tomar la cruz de Cristo. Tomar la cruz de Cristo es un símbolo de sufrimiento. Búsquelo usted en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 o Primera de Pedro capítulo 4 versículo 13. Tomar la cruz de Cristo es muerte, es vergüenza. Hebreos capítulo 12 versículo 2. Tomar la cruz de Cristo es sufrir injurias, es sufrir rechazo. Tomar la cruz de Cristo es negarse a sí mismo para poder así comprometerse en todas las esferas de nuestra vida, comprometerse en Cristo Jesús, comprometerse en el Evangelio. Tomar la cruz de Cristo es negarse a sí mismo. Y tomar la cruz de Cristo es sufrir las batallas en contra del pecado. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros vamos a sufrir. Porque vamos a querer dejar lo que nuestro viejo hombre anhela. Dice la palabra del Señor que nosotros sufrimos una guerra contra los poderes del diablo, contra Satanás y los poderes de las tinieblas, a medida que avanza el reino de Dios en nuestra vida.
A medida, escuche bien, a medida que avanza el reino de Dios en nuestra vida, cada día nosotros vamos sufriendo una nueva guerra. Una nueva guerra. ¿Ya? Dice, una guerra que se experimenta tanto la hostilidad del adversario como de las huestes demoníacas, como la persecución que deriva en enfrentarse a los falsos maestros que tergiversan el verdadero evangelio. Es sufrir el reproche de las personas, es sufrir el odio y la burla del mundo. Eso es tomar la cruz. Si nosotros no estamos dispuestos a poder hacer eso, en poder decir, sí, yo estoy dispuesto a hacerlo. Meditar primero a quién vamos a seguir. Meditar primero en qué nos vamos a meter. Si yo no estoy dispuesto a dejar el pecado, mejor no vengo al Evangelio. Debe haber una decisión propia en seguir a Cristo. Cuesta seguir a Cristo. Cuesta seguirle porque de verdad, mi hermano, se sufre. Cuesta seguirle porque de verdad, mi hermano, se nos oprime. El mundo, la familia, te volviste loco, que aquí, que allá, ya te convertiste en canuto ahora. No importan esas cosas. Sigamos a Cristo el blanco. Sigamos a Cristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, es el único mediador que hay entre Dios y nosotros. No podemos seguir a nadie más, ni al apóstol Pablo, ni a Pedro. Exactamente, nosotros nos instruimos a través de los escritos de ellos, pero nosotros seguimos a Cristo. Somos cristianos. Así que, estimados hermanos, en el nombre del Señor, yo quiero decirle que en estos días en el cual no podemos llegar a la iglesia, que a lo mejor tenemos más tiempo en nuestras casas por el tema que incluso ya está el estado de sitio, que no se puede salir de tal hora hacia la calle y quizás estamos más tiempo en nuestro hogar nosotros que trabajamos, pero que este tiempo podamos aprovecharlo en meditar a quién queremos servir. ¿Qué es lo que nos trae el servir a Cristo? Y hacer como hizo este rey. Fue inteligente y dijo, chuta, tengo 10.000, vienen con 20.000, mejor no me la puedo, mejor voy y hago la paz con el hombre, con el otro rey. Entonces, veamos si somos capaces de seguir a Cristo. Si usted es capaz, venga a los brazos del Señor. Pero mi hermano, si usted no es capaz, le invito a que venga con mayor necesidad, venga a los brazos del Señor. Porque en Cristo todo lo podemos. Yo no digo que me las puedo. Yo no digo que me puedo con todas estas cargas. No, es difícil, pero yo sí creo que Jesucristo me da fuerzas, que Jesucristo me da ánimo, que Jesucristo me levanta para poder así yo llegar a las plantas de Cristo, porque yo le amo a Él. Yo amo al Señor Jesús y yo sé que usted, mi hermano y hermana, usted le ama. Por eso le invito a que en estos días de a lo mejor mayor sosiego que tengamos en nuestro hogar, meditemos
meditemos en quién nosotros estamos confiando y si realmente queremos seguir al Señor, ¿qué es lo que cuesta seguir al Señor? La palabra de Dios nos dice lo que cuesta seguir a Cristo. Y esa es una gran verdad. Cuesta muchísimo seguir al Señor. Así que en el nombre del Señor, mi hermano, yo le ruego que en su hogar oremos al Señor y pidamos a Dios en oración. Padre, en el nombre de Jesús, le pido, Señor del cielo, que a través de este mensaje, Señor, pueda usted bendecirnos. Señor, pueda colocar en nosotros el poder meditar qué es lo que estamos haciendo por usted, si le amamos más a usted o amamos más a nuestra vida. Señor del cielo, yo en el nombre de Jesús le ruego que usted me dé la fuerza necesaria para poder, Dios mío, seguirle a usted. Amén. Es difícil, pero sé que con su ayuda todo es posible. Con su ayuda, con su poder, todo es posible, Señor. Amén. Oramos, Padre, y oro, Señor, por aquellos hermanos que quizás con debilidad o con flaqueza, Dios mío, han tomado este evangelio, o quizás con liviandad han tomado este evangelio, Señor. Ruego y oro por ellos, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque usted, Padre Santo, nos ha hablado esta tarde, y le ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que usted coloque un despertar en su iglesia. Se lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Mis hermanos, en sus hogares mediten esta palabra. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. Lo que cuesta seguir a Cristo. Esperemos en el nombre del Señor que en una próxima oportunidad ya podamos reunirnos aquí en la iglesia. Está complicado el tema del virus COVID-19, está complicadísimo el tema, vamos casi 2.000 contagiados y ya superamos varios muertos. Esto se viene para largo, hermano. No es por amedrentarlo ni nada, pero esto se viene para largo y debemos actuar con responsabilidad. Así que, mis hermanos, estemos en oración en nuestros hogares, estemos en oración, constante oración, para que todo esto pase, para que el Señor pueda dar la libertad suficiente y sacar esta pandemia de nuestras vidas, para que así podamos tener la libertad de reunirnos nuevamente aquí en la iglesia